La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m. Hola, buenos días. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la edición de hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, muy bien y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos mucha información sobre temas de corrupción que involucran al presidente de la República, a la campaña de Susana Villarán por la revocatoria. Hoy va a estar con nosotros el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte, no sé, algo nos está pasando, que nos están haciendo indicaciones extrañas por la ventana. Ya, el presidente de la Corte Suprema, el señor Duberlí Rodríguez, va a estar con nosotros. Pero antes, 2 minutos para simplemente recordarle a mis colegas periodistas algo que parecen haber olvidado ayer de una manera escalofriante para mí. El Código del Niño y Adolescente, o sea, la ley, establece que los menores de edad, siendo víctimas o victimarios o testigos de delitos, faltas, es decir, siendo víctima de un delito, si es que lo hubiere, no pueden aparecer en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se protege la dignidad de los niños y se protege su estigmatización. Tenemos el caso de una voleibolista, con su nombre no voy a decir, justamente por respeto a la ley, que ha fallecido este fin de semana, tiene 16 años. Y su imagen se está propalando una y otra vez repetidamente, y no solamente su imagen, sino aspectos de su vida íntima, que no tienen por qué ser conocidas por el público en general. Y ningún periodista ha dicho que esto no se puede hacer. Si la señorita fuera mayor de edad, cosa distinta sería, pero siendo menor de edad estamos prohibidos de hacerlo. Ahora, la ley, claro, está tan mal hecha que no tenemos sanción por hacerlo, ¿ok? Pero si hay una prohibición expresa a los medios de comunicación de propalar información sobre un menor de edad como víctima de un delito, si es que lo hubiera, entonces no se puede informar de la forma en la que se está informando, explotando el morbo, ¿no es cierto?, de la vida íntima de una niña, por no decir un adolescente. Es una vergüenza lo que están haciendo los medios de comunicación. Claro que vende, por supuesto, vende, porque está involucrado un futbolista de la selección peruana, que sí tiene 23 años, que sí es mayor de edad, del cual que sí podemos hablar, que se llama Jordi Reina, y que estuvo presente en el momento en que esta señorita murió. Las circunstancias de su muerte tienen que esclarecerse con una autopsia correctamente hecha, con una necropsia, con una pericia que establezca las 3 posibilidades que hay de muerte. Todos los seres humanos nos podemos morir de 3 maneras distintas. Por homicidio, o sea, nos matan, ¿no es cierto?, de muerte natural, es decir, nos da un infarto, nos caemos muertos, o nos tocó nuestra hora, etcétera, etcétera, o accidentalmente, nadie lo deseó, y finalmente sufres un accidente y mueres. Esas son las 3 formas de morir. Lo que tiene que determinar la fiscalía es si la muerte de esta señorita ha sido accidental, ha sido muerte natural o ha sido homicidio. Y hasta ahora no hay ninguna información al respecto, salvo aspectos de su vida íntima, ¿no es cierto?, que son los aspectos de una chica de 16 años. Y además que está siendo juzgada y condenada por su vida íntima teniendo 16 años. Y juzgada y condenada por los medios de comunicación. Y además ya está fallecida. Su familia merece algún respeto, por el amor de Dios. O sea, hay muchos han dicho, no, la han enterrado muy rápido. ¿Qué querían? ¿Un festival? ¿Un festival de morbo? Ya basta con que se muera tu hija para que encima tengas que darle de comer a los buitres de la prensa que se alimentan de esta porquería durante días. Esto es inadmisible. Así que aquí se hablará cuando haya un homicidio. Encantados. Pero mientras tanto, la vida privada de una persona que es menor de edad no puede ser expuesta en los medios de comunicación. Está prohibido por la ley. Sí habría que llamarle la atención al señor Jordi Reina por sus costumbres, porque no es correcto, y menos en un deportista que representa al Estado, digamos, a la selección peruana de fútbol, que se esté tomando licor con menores de edad. No es correcto, pues. Y eso lo debería saber, ¿no? Y no puede decir que él no sabía que eran menores de edad, porque sí sabía que eran menores de edad. ¿Ok? Entonces, ahí paramos. Regresamos al mundo de la corrupción, uno de nuestros lugares favoritos, no para habitar, sino para visitar. Anoche tarde escribí una larga columna sobre un asunto muy grave. Miren,
ahora en diciembre se cumple un año de que el Perú y el mundo conociera la declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se da cuenta de las coimas de Odebrecht en 12 países del mundo. Cuando se conoció esto hace un año, por fin el caso obtuvo atención mediática, porque antes no la tenía, y comenzó a hablarse en enero o febrero de que se iba a avanzar rápidamente, dado que en enero la Fiscalía firma un convenio de colaboración con la empresa Odebrecht. ¿Eso qué implicaba? Que las colaboraciones eficaces salieran más o menos rápido y que los brasileros, repito, que no pueden ser juzgados en el Perú porque sus convenios en Brasil así lo pactan, es decir, ellos han cantado todo para pagar una sentencia en Brasil y van a cantar todo a cambio de no ser juzgados y que ninguna de esa información sea usada en su contra. Es decir, el único juzgamiento que tendrían es el del acuerdo de colaboración eficaz. Eso es. Y había una discusión porque ellos querían inmunidad completa y no llegaban a un acuerdo sobre eso, pero bajo las normas del Perú, mal que bien hay un camino que podría usarse. Bueno, hasta ahora, ¿cuántos convenios de colaboración eficaz tenemos firmados? ¡Cero! ¡Cero! Oigan, estos señores quieren cantar en Brasil, han cantado como los niños cantores de Viena, quieren cantarlo todo, y no le cantan nada a las autoridades peruanas. ¿Por qué, Porque hay una práctica sistemática con intenciones políticas de evitar la colaboración a como dé lugar. Pruebas al canto. Cuando se va a Brasil a la primera reunión con Marcelo Odebrecht, la procuradora anticorrupción que ya votaron se retira de la reunión porque dice que ella no firma un acta en la cual se le dé efectivamente inmunidad al señor Odebrecht por sus declaraciones. Los otros fiscales sí la firman. Sin embargo, no negocian un convenio de colaboración eficaz con el señor Odebrecht. Segundo, la empresa como tal tiene un acuerdo, un convenio con la Fiscalía, secreto que nadie conoce, que hasta ahora no se ejecuta. El mismo Marcelo Odebrecht, en la segunda reunión, que casi se frustra porque no quieren hablar por el Perú, dijo, yo no entiendo por qué a mí me atacan si queremos colaborar. Queremos entregar todo. ¿No es cierto? Es decir, el único malo es él. Entonces hay que juzgarlo a él en el Perú. Le han vendido a los peruanos la fantasía de que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y todos sus secuaces pueden ser juzgados en el Perú. Entonces, como hay que juzgarlos en el Perú, no puede haber convenio de colaboración eficaz. Y claro, ¿quién nos está vendiendo eso? ¿El señor de Odebrecht? No. Todos los que están complicados con que Barata hable y con que los otros que manejaban la división de operaciones estructuradas, porque no solo Barata, hablen. Y tienen que hablar. Hay 5 personas vinculadas al caso peruano en las oficinas de Odebrecht que podrían hablar perfectamente. Todos con distintos grados de condena allá en Brasil. Barata por eso le pide al juez brasilero, él le pide, ¿saben qué? No me obligan a reunirme con los fiscales peruanos en tanto no me den la colaboración que estoy pidiendo, es decir, las mismas inmunidades que me están dando en Brasil. ¿Y qué le dijo el juez en Brasil? Tiene usted toda la razón. O sea, no es que Barata no quiere hacer colaboración eficaz, sí lo quiere ser, pero con las garantías del caso. ¿Y qué quiere la empresa de Odebrecht? La empresa de Odebrecht quiere, por pacto que tiene en Suiza, en Brasil y en Estados Unidos, seguir operando, porque tiene que pagar una reparación civil de $2.000 millones más o más. ¿Ok? Entonces el pacto es que va a operar, tiene que operar 20 años para pagar esto todos los años, en cómodas cuotas mensuales con intereses. ¿Qué le conviene al Perú? Lo mismo, cobrar reparaciones civiles, para eso hay fideicomiso. Pero ¿qué hace el Congreso? Hace una ley que agrava la situación de las constructoras brasileras y de las peruanas para quebrarlas, porque si se aplica esa ley, las quiebras. ¿Cuál es el mensaje a Odebrecht, empresa? Te vamos a quebrar. Si ustedes hablan, los quebramos. Y esa ley va a tener una vigencia temporal, porque la tienen que derogar, porque es inconstitucional. Pero el mensaje es claro. Y el tercer mensaje es con el fiscal de la Nación. Porque el fiscal de la Nación ya se dio cuenta, tarde, pero ya se dio cuenta, que tiene topos metidos dentro de la Fiscalía, como el señor Peña Cabrera, que manda a decir que nadie puede preguntar sobre Alan García en Brasil. ¿Ah? ¿Qué tal? Ese es uno. Y hay otros, muy bien, que no están negociando las colaboraciones eficaces y que están poniendo problemas como, por ejemplo, archivarle la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Joaquín Ramírez. Entonces, la investigación se reabre en apelación, el Fujimori dice, a los destituimos. Si se pactan las colaboraciones eficaces lo antes posible, y estamos hablando de Maiman, estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de todos los que hacen, de OAS, de todos los que quieran.
Hoy en primera plana del Comercio, si me permites, por favor, el Comercio, hay efectivamente una confesión de una colaboración eficaz obtenida en Brasil, no obtenida en Perú. ¿Y qué dice el señor Garreta? Garreta es un consultor brasilero que asegura que Oas y Odebrecht le pagaron a él para que él le pagara a Fabre para la campaña contra la revocatoria. No es cierto el titular de que le pagaron a Susana Villarán. Eso no es correcto. Garreta dice, yo soy publicista, ¿ok? Muy bien. A mí me paga Oas y Odebrecht todos mis honorarios y yo le pago a todos, ¿no es cierto? Y el enlace era, según Garreta, José Miguel Castro. Un hombre que tiene mucho que explicar después de lo que pasó y ha pasado con Gabriel Prado. Como yo dije, es muy raro que te lleguen a firmar un documento en blanco con el gerente municipal. Muy raro, muy bien. Entonces, dice el encabezado del titular del Comercio, se usó la misma modalidad que con campaña electoral de Ollantumala. O sea, en este caso, la donación de campaña se hacía en especie. Te dono al publicista. No te dono la plata, te dono al publicista. Pero Garreta sostiene que el costo es de $3 millones, que fue lo que él recibió. No lo recibe Susana Villarán, no lo recibe la campaña en el Perú, lo recibe él en Brasil. Lo cual genera una discusión bien clara, porque si no hay delito en el Brasil por este tipo de colaboración, menos lo va a haber en el Perú. ¿Ok? Pero poniendo las cosas entre paréntesis, lo importante es saber la verdad. Acá no estamos discutiendo las consecuencias penales de esta declaración, no estamos discutiendo la verdad. Y la verdad es que efectivamente el señor Garreta ha dado un testimonio señalando que no solamente Odebrecht, sino también OAS fueron los que le pagaron sus honorarios como publicista en el Brasil. ¿Para qué? Para hacer la campaña contra la revocatoria. Ahora, faltaría preguntarle quién le pagó a Luis Castañeda Alosio la campaña de la revocatoria, ¿no? Porque eso nadie le pregunta a Luis Castañeda Alosio. Porque se supone que el señor Luna, ¿no es cierto?, lo ayudaba, pero el señor Luna después se peleó con él, ¿ya? Y digamos, a un solo el kilo de fideos, ¿no es cierto?, y 2 millones de firmas después, alguien tiene que haber pagado los fideos también. Pero bueno, parece que eso no fueron ni OAS ni Odebrecht, aunque podría ser OAS, ¿no? Porque por la relación que después sostiene con el alcalde de Lima, pues podría ser. Y como ha dicho Odebrecht, ellos tenían la práctica de financiarlo todo. Al que estaba a favor y al que estaba en contra. Financiaban todo. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. No es una situación fácil ni sencilla para el Poder Judicial ni para la Fiscalía del Perú, pero sí creo que está develando cada día que no hay ninguna intención de conocer la verdad. ¿Y qué se ha hecho mientras tanto? Porque hay que entretener, ¿no? Circo para el pueblo. O sea, detienen a los Humala, los meten presos, detienen a la banda del MTC, que no está acusada todavía formalmente, que no tiene acusación fiscal. Porque esa es otra genial. Los meten a todos con prisión preventiva y nadie los acusa de nada. Esperando que vence el plazo de la prisión preventiva para que después lo suelten y después se vayan a su casa. Y que lo juzguen algún día, si es que algún día lo juzgan. O sea, eso no puede ser un esquema de justicia en ninguna parte del mundo. Vamos a ir a la pausa y rezamos con Duberly Rodríguez, que ha escuchado toda esta arenga, y vamos a ver qué piensa el doctor. Hay que decir una cosa, igual que en la Fiscalía, el presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, no es el responsable de los fallos de los jueces, por el amor de Dios. Él no lo es. Ni tampoco el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es responsable de las barbaridades que hagan sus fiscales. ¿Por qué? Porque cada fiscal es autónomo. Pero sí es cierto que destituir al fiscal de la Nación es un mensaje potente de amedrentamiento contra toda la Fiscalía peruana. Damos una pausa y volvemos. El doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, está con nosotros. Esto es A Pensar Más en la red Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la red Sodomco por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Rosa María, adelante. Bueno, muy bien, efectivamente estamos con el doctor Duberly Rodríguez. Como les dije, él, yo puedo hacerle las preguntas, pero evidentemente él no puede responder por la conducta de cada juez. Cada juez tiene que responder por la suya. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, como usted comprenderá, la mayor parte de nuestra audiencia, en general, no entiende mucho de lo que hablamos. Y yo trato de que se entienda.
porque si no, ¿para qué estamos? La justicia es tan lejana del pueblo que en realidad, si no entiende nada, no entiende qué está pasando acá. ¿Por qué no se avanza en el proceso anticorrupción? Bueno, en principio porque estamos hablando no de pequeña corrupción ni de mediana corrupción, estamos hablando de gran corrupción en gran escala, vale decir de mega corrupción, y que además tiene un contenido especial que es corrupción política, porque compromete a ex jefes de Estado, compromete a ministros, a altos funcionarios. Por tanto, la investigación de por sí no es tan sencilla, porque ya no estamos ante un delito que tiene solamente un alcance nacional, tiene un alcance transnacional. Pero doctor, entonces, déjeme entonces la investigación no es tan sencilla, y obviamente también lo tengo que decir, hay que establecer cuáles son las competencias de los órganos del sistema de justicia. La investigación, en este caso, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y el Poder Judicial interviene cuando es requerido para medidas cautelares y cuando hay una acusación, si es que fuera el caso. Yo lo sé. O sea, lo que usted me está diciendo es que la Fiscalía no ha presentado todavía los acuerdos de colaboración eficaz. Le quiero explicar, porque como usted dice, la ciudadanía lamentablemente no entiende estos temas. Bueno, primero, cuando hay un proceso penal, con el nuevo Código Procesal Penal se llama proceso penal común. Vale decir, es un proceso que tiene etapas. Investigación preparatoria a cargo del fiscal, formula acusaciones, se llama etapa intermedia, se controla la acusación y luego sobre la base de ese control se pasa a juicio oral, que es la tercera etapa, donde ya los jueces establecen la culpabilidad o inocencia de un acusado. Ese es el proceso penal ordinario que se sigue normalmente, pero existen lo que se llama procedimientos especiales. Uno de esos procedimientos especiales no siguen las etapas del proceso común, como que se queme etapas. Ese proceso se llama colaboración eficaz, que se puede dar en cualquier circunstancia, vale decir, cuando está en investigación, cuando hay acusación antes del juicio, incluso ya habiendo sido sentenciado, una persona puede, después de la sentencia, pedir el proceso de colaboración eficaz. Entonces, el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial que supone una negociación entre la Fiscalía y el investigado. Cuando llegan a un acuerdo, eso lo traducen en un acta, y esa acta se llama acta de beneficios y de colaboración. ¿Por qué se llama de beneficios? Porque el fiscal con el investigado acuerdan, por ejemplo, que no le van a poner pena, acuerdan que la reparación civil va a ser menor, o pueden acordar, digamos, beneficios. Y la colaboración, ¿por qué también se llama colaboración? Porque de qué manera colaboró, pues, el colaborador eficaz. El colaborador colabora con información. Es decir, no basta que el colaborador diga, yo, por ejemplo, entregué un millón de dólares. Tiene que además dar la información para que eso sea corroborado. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, el fiscal tiene que poner a disposición del juez de investigación preparatoria. Y el juez tiene dos opciones ahí. Si el juez considera que no está bien, hace una observación a través de un auto, se llama una resolución de auto. Y si el juez cree que todo está bien, dicta sentencia. Ese es el trámite, y en este momento, como usted dice, no ha ocurrido todavía ningún caso. Yo le he contado todo esto al público ya, ellos ya lo saben, muy bien. La pregunta es, ¿cuántos, no es cierto, actas de beneficios y colaboración se han presentado a los jueces peruanos hasta hoy en materia del caso de mega corrupción o de Brecht y anexos? Por lo que sabemos, porque yo no estoy enterado directamente, no soy parte en el proceso, todavía no hay ninguna acta de acuerdos de colaboración eficaz y de beneficio. Muy bien. Se ha dicho que está preparándose lo de Maiman, y por eso es que incluso el mismo fiscal pidió la variación de la detención por comparecencia y el juez ¿Y le a usted aceptó. no le parece? También se dice que se estaría, digamos, trabajando en el mismo sentido en el caso de Barata, que ha dado también lugar a una suerte, digamos, de desencuentro entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ya, muy bien. ¿Y a usted no le parece, así nomás, a simple vista, por más complicado que sea el caso, ¿no? Y habiendo pasado un año, y habiendo la voluntad de la empresa y de sus funcionarios de confesarlo todo y contarnos funcionario por funcionario a quién le pagaron, dónde está la plata, cuál es el número de la cuenta, ¿no le parece extraño que un año después no se haya presentado siquiera un solo convenio ante un juez peruano? ¿No le parece rarísimo? A ver, yo con todo respeto me permito discrepar con su apreciación, porque yo considero que es un tema bastante delicado el tema de esta investigación, porque mire, por ejemplo, ahorita que ha sido noticia del viaje de los fiscales a Andorra, y los fiscales tampoco son expertos en temas de contabilidad, entonces, por ejemplo, han ido con sus peritos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están recogiendo la información que permita corroborar
las declaraciones de los colaboradores eficaces, porque quiero que también entienda la ciudadanía lo siguiente. La versión de un colaborador eficaz por sí sola no permite declarar culpable a una persona, tiene que ser corroborado. ¿Qué significa corroborado? Por ejemplo, si un colaborador eficaz dice, yo le di a fulano de tal $1.000.000, ¿cuál es la corroboración? ¿Dónde entregaste el dinero? ¿Qué evidencias hay de eso? ¿Qué ruta siguió? Eso, entonces, eso se llama seguir toda la ruta. Entonces, permítame, usted está hace tiempo en el Poder Judicial. Yo le quiero decir una cosa. ¿Por qué con la señora Pinchi Pinchi lo pudieron hacer tan facilito? En un año ya la señora tenía su colaboración eficaz y había cantado todo lo que había que saber. Y hoy en día, ¿no es cierto? Es el mismo Poder Judicial. Han pasado 17 años, ¿no? Hay unos muertos, otros vivos, pero la mayoría siguen ahí. No se puede. No se puede. Y Pinche contó de cuentas en el extranjero. Vladimiro Montesinos tenía millones de dólares en el exterior. Era bastante más plata la que le encontraron, de la que le han encontrado hasta ahora a los coimeados de Odebrecht. ¿Por qué? O sea, la gente no es tonta y se da cuenta de que si Barata habla, de que si Odebrecht habla, de que si hablan los otros funcionarios, simple y llanamente, y no estamos hablando de donaciones de campaña, que hay toda una discusión si son lícitas o ilícitas, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de colusión, de enriquecimiento ilícito. Se acaba pues el juego. ¿A usted no le parece raro? ¿O no le parece extraño? Bueno, formalmente parecería un poco extraño, pero yo quiero ser bastante, digamos, prudente. Yo no me atrevería, porque eso sería una suerte de acusación, por ejemplo, contra Hamilton Castro. Yo confío en que es un fiscal que está haciendo su trabajo y que al final yo creo que hay que esperar los resultados. Yo estoy, por ejemplo, en el tema de Toledo. Él ha anunciado ya que para estos días que vienen, él va a presentar formalmente el pedido de extradición para que vaya a Estados Unidos, digamos, oleado y sacramentado. Y ahí me imagino que ya debe haber terminado el acuerdo de colaboración eficaz con Maima. Ahora, en el caso Barata, ahí él ha cometido un error al excluirlo del proceso cuando la norma dice que ya formalizada la investigación preparatoria, es decir, existiendo proceso penal abierto, esa exclusión tiene que pedirla formalmente al juez, en este caso Concepción Carguancho. Por eso es que Carguancho le rechazó ese pedido, pero no ha cerrado. ¿Y no le parece rarísimo que Carguancho le rechace el pedido? No, escúcheme. Es que es el tema pues de la formalidad y del principio de legalidad. El código dice que cuando un fiscal decide excluir de la investigación a un imputado, si es que ya hay proceso abierto, no lo puede hacer ya unilateralmente. Eso lo puede hacer el fiscal cuando hay lo que se llama investigación preliminar. Así es. Pero cuando ya hay investigación preparatoria, que es proceso penal abierto, que equivale a lo que antes se llamaba instrucción a cargo de un juez, ahora el fiscal ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el juez de investigación preparatoria ya tiene conocimiento del proceso, porque le fue comunicado. Entonces lo formal es que el fiscal le pida a una audiencia privada donde van a estar las partes, incluso tiene que ser citado, por ejemplo, por la Procuraduría. Yeah. Entonces, ese era el proceso que no se siguió, y entiendo que eso se va a corregir y se va a hacer de nuevo. Porque fíjese, por tanto, lo que se ve es una celeridad impresionante para algunos casos y para otros no. O sea, el señor expresidente de la República, ahí ni pestañado para meterlo preso o mala, pero ni pestañado, ningún problema. Hace 4 meses que está preso sin acusación fiscal. Dice, no, son expresidentes, funcionarios importantes. Su esposa, que no es funcionaria pública, también presa para adentro. Y la Corte Suprema ni siquiera ha calificado la casación. Dice el abogado de Dios que le han ofrecido para la primera semana de diciembre, tal vez, calificación. Ya tengo entendido que ya está señalada la fecha de la audiencia, porque así me lo comunicaba el presidente de la sala, que es el doctor Lecaro, que de manera casual, digamos, pero calificación, o sea, sí, efectivamente, es que primero tiene que admitirse. Por eso, pues, o sea, ni siquiera van a ver la casación. Van a ver si la admiten. Y si no la admiten, no hay nada que hacer, se van a la huelga de hambre y esperarán morir adentro de la cárcel, porque no les va a quedar otra. O sea, ese es el problema que tienen entre manos. Y al frente, lo que todos decimos, si esto es delito para Ollantumala, recibir dinero de Odebrecht, porque por eso está preso, ¿no es cierto? ¿Por qué no es delito para Alan García? ¿Y por qué no es delito para Keiko Fujimori? ¿Y por qué no es delito para el presidente de la República? Con las mismas pruebas, ¿ah? En la misma fuente, las mismas pruebas, sin más corroboración que el dicho de. No hay otra corroboración que el dicho de Odebrecht, y esos señores están presos. A ver, yo respondo por... señor Carguancho. No respondo, digamos... Que tiene fama de ser juez canero, así no han dicho. Yo, digamos, lo que tengo que explicar es si es juez canero, me parece ya, pues canero para todo, pues, ¿no? Ya, lo que yo tengo que decir es que
los jueces actúan a pedido de parte, no de oficio. Entonces, si usted me dice por qué en este caso sí y en otro no, por una sencilla razón, porque en los otros Porque casos Hamilton Castro no todavía se lo ha pedido el juez Carvalho. no se lo pide, y además no están todavía formalizada la investigación preparatoria, están en investigación preliminar que justamente ha dado motivo a una audiencia de control de plazos que ya usted conoce. Claro, pero ¿no le parece rarísimo? Rarísimo, pues. Ya, con pies de barro en un caso y en el otro caso con una diligencia, pero espectacular, más diligentes que los congresistas acusando constitucionalmente al fiscal de la Nación, que se han saltado 20 denuncias para acusarlo a él. 20, ¿eh? Se han saltado. Y, señor Duberlí, así como se lo vuelan y destituyen al señor fiscal de la Nación, mañana se lo destituyen a usted, porque es el mismo trámite, ¿eh? Es igualito con la Corte Suprema. Ese es el problema. O sea, no hay del lado del público una empatía con sus autoridades judiciales. Y ayer había una marcha, sí, pero claro, de todos los trabajadores del Ministerio Público. Pero la población no sale a defender a los fiscales porque ve que efectivamente el argumento de los fujimoristas tiene peso. Oigan, no están logrando nada. Cuando a la vez, obviamente, por dentro se está boicoteando todo el proceso de colaboración eficaz. Entonces, como dice, tienen que ponerse una mano en el pecho y reconocer que han cometido graves errores este año. ¿Sí o no? Hay errores graves este año. Yo entiendo que hay errores por todas las instituciones, pero hay que ver qué naturaleza de errores. Yo, por ejemplo, siempre me guío por el principio, digamos, de la buena fe, y yo no puedo, digamos, afirmar, por ejemplo, que el fiscal Hamilton Castro, digamos, esté buscando alguna impunidad respecto a tal o cual persona. Entonces yo, por ese lado, yo espero, digamos, cómo van los acontecimientos antes de emitir una opinión en ese sentido. Anoche la Fiscalía ha organizado un allanamiento de 12 casas que incluyen la del ex ministro del Amor, el señor Mariano González, ¿no es cierto? Y su propio procurador del Ministerio de Defensa. O sea, funcionarios de este régimen, que salpican al presidente de la República, porque Mariano González es, aunque usted no lo crea, parlamentario andino y goza de inmunidad parlamentaria, por eso es que no lo han detenido. Se le acusa de ser consultor de Odebrecht de pantalla, de ser falso consultor, y de haber derivado fondos de Odebrecht a otras causas. Lo que es curioso es que es una persona que aporta 100.000 soles a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ya? Salpica al presidente, no le digo que lo embarra, lo salpica de todas maneras. Frente a eso, de nuevo, cierta serenidad, Alan García y Keiko Fujimori, intocables, pero intocables, ¿ah? A pesar de que Marcelo Odebrecht ha dicho que le financió la campaña del 2006 a Alan García, con seguridad, a todos con seguridad. ¿Qué hacemos, doctor Duberlí? ¿Por qué tenemos este problema tan claro? O sea, el desprestigio de las instituciones jurisdiccionales está clarísimo ahí. Bueno, le vuelvo a contestar. Competencias funcionales diferentes. Nosotros no podemos responder como Poder Judicial solo cuando nos piden medidas o cuando haya acusaciones. Mientras tanto, la pelota está en el terreno de quién es el titular de la acción penal y de la investigación, que es el Ministerio Público, y ellos en su momento darán las explicaciones. Pero a los corruptos les conviene que no haya colaboración eficaz. Evidentemente, eso es lo que más les conviene. Al Estado peruano, a pesar de que es un mal, ¿no es cierto? Cuando hay que escoger entre dos males, hay que jugar el mal menor, a pesar de que es un mal, no le queda otra, porque estos corruptores han obtenido en Brasil ventajas de su propia justicia, y mientras no salgan de Brasil ni siquiera los van a poder extraditar. No queda más remedio que transar y negociar con ellos y aceptar los convenios de la Fiscalía, porque falta que la Fiscalía pacte y el juez diga no me parece, no me gusta. ¿Usted cree eso posible? No creo que eso. Ya le digo que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el juez, digamos, observe el acta de beneficios y colaboración, y la segunda es que emita una sentencia aprobándola. ¿Por qué el juez podría observar que es inapelable esa resolución? Por eso, Porque el juez considera que la información que brindó el colaboración eficaz no fue oportuna. Vale decir que el fiscal eficaz dice, sí, yo sé tal cosa, pero que esa noticia ya se averiguó por otro lado. Entonces, esa sería la única posibilidad. No ayudó. Segundo, también la proporcionalidad, digamos, del acuerdo. Porque por decir, si es una persona, supóngase, no por poner un ejemplo, ¿no? Que sería un poco, que no viene al caso, pero supóngase es un asesino en serie, que ha matado a 10 personas, y hay un acuerdo entre el fiscal con el colaborador eficaz
progresión de pena, eso sería totalmente desproporcionado. Lo único que el juez podría decirle, oiga, usted respete el principio de proporcionalidad, usted bájele la pena si quiere, pero no lo exonere de pena porque el hecho que ha cometido es muy grave. Entonces, eso se llama control de proporcionalidad que hace el juez. Solo en ese caso podría el juez hacer una observación. Y si la Cecilia en serio nos dice dónde están los 10 cadáveres. En buena hora. En buena hora. Es bueno que dé la información, pero habría que ver también pues si eso... No hay cadáver, no hay crimen. Pero se habría Nos que dice ver... dónde están los 10 cadáveres. Pero además, acuérdense... Todos. Y las familias pueden enterrar a sus víctimas. No, pero para exención de pena, tiene que señalar, delatar a uno que esté por encima de él. Exactamente. Y entonces eso es lo que... Pero en el caso de estos son cabecillas. Marcelo Dóriga es cabecilla. Barata es cabecilla, es miembro de una cúpula organizada de corrupción. Por lo tanto, no pueden delatar a nadie que esté encima de ellos. Pueden delatar, sí, a expresidentes de la República, exministros, exfuncionarios del Estado, congresistas, en ejercicio o no, que son lo suficientemente altos, ¿no es cierto?, como para que le interesen al pueblo peruano, que estén tras las rejas, donde merecen estar. Y reitero, no por recibir fondos de campaña, porque recibir fondos de campaña, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, es una gran discusión, no está tipificado como tal en el Código Penal, y no está tipificado como tal en el Código Penal como delito, porque el Congreso no ha querido hacerlo así nunca, ¿no es cierto? A nadie es ilícito, pero no es delito, ¿no? ¿Qué hacemos, doctor? Sí, ¿no es cierto? Tengo razón, es bien mis lecciones. Claro, es una opinión que es bastante objetiva, pero como ya le digo, eso da para 20.000, digamos, especulaciones de tipo doctrinario y dogmático, porque un hecho puede dar lugar hasta varios tipos penales. Pero claro. Pero como le digo, pero el hecho per se solo, donación de campaña, fuera de los límites establecidos en la ley de partido político. Es que eso es entrar pues al tema, digamos, de la calificación. Claro. Pero el hecho per se no es delito, pues. Bueno, eso habría que compararlo, digamos, compatibilizarlo con las normas. No, perdón, doctor, dígame en qué artículo del Código Penal. Yo no le puedo decir porque ya no he tenido pues problemas por ese tema, por decir que es delito o por decir que no es delito, y ya se me ha dicho que estoy a favor de fulano o mengano, por eso es que yo en ese terreno prefiero ser prudente y es que si yo me pongo a decir es tal delito, entonces va a decir, el doctor Duberlí ya está diciendo que está el delito. Pero el otro día lo agarraron con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, tempranito de la mañana. Le dijeron, oiga, decir una declaración falsa ante autoridad administrativa, 411 el Código Penal, lo soltó al toque. Es delito. Es delito, pues. Mentirle a una autoridad administrativa es delito. Claro, eso sí es clarísimo, pues. Clarísimo, pues. Pero es que lo otro tiene pues varias hipótesis. Puede ser delito de defraudación tributaria, por no declarar. Puede ser falta administrativa conforme a la ley electoral. Exacto. Por eso le digo, pues, o sea, hay un abanico que prefiero mejor ya no decirlo, porque ya le aseguro que si digo tal cosa, mañana va a decir, el doctor Duberlí ya estuvo a favor o en contra de mañana el doctor Duberlí no se atreve a decir que es delito. Acá una cosa es que no me atreva a decir qué delito es, y otra cosa es que diga que es una cosa ilícita o no. Ahora, ¿qué contenido de ilícito tiene? Hay ilícitos administrativos, ilícitos penales, etc. Exactamente, por eso pues, pero no se atreve a decirlo, para ver que no hay seguridad, pues, si el presidente de la Corte Suprema no nos puede decir, por supuesto, mamita, es asesino, no, ¿se dan cuenta? Vamos a la pausa y rezamos, tenemos muchas preguntas para el doctor Duberlí acá, mucha gente me dice que nos está escuchando, estamos fritos, estamos fritos, esto no va para ninguna parte. Vamos a la pausa y regresamos. Radio Santa Rosa tiene Facebook Live y ahí estamos recogiendo también algunas preguntas, algunos comentarios. Estamos también en vivo con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que mañana está de aniversario. Y aquí son 8:39, un último bloque con el doctor Duberlí Rodríguez, porque él se tiene que ir, lamentablemente, tiene muchas obligaciones, o creo que ya no me quiere ver más. Yo le he pedido que por favor el viernes venga a la misa del Señor de la Justicia para que vea el pedido del pueblo que hay acá en Santo Domingo por justicia. Un clamor, la verdad que es un clamor. Entiendo que se está sustentando el presupuesto, que el 29 tiene que sustentarlo. Yo espero que le den un presupuesto más amplio, doctor Rodríguez, porque si la justicia no llega a la gente, también es en parte porque se necesita más servicio judicial, ¿no es cierto? ¿Cómo van esas negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso? Respecto al presupuesto que estamos ejecutando este año,
Nosotros hemos pedido pues una cantidad considerable, digamos, proporcional, prudencial para el próximo año, pero solamente se nos están aumentando 200 millones de soles de algo de más de 1.000 millones que habíamos solicitado. Entonces, el presupuesto que vamos a tener para el próximo año es un presupuesto de supervivencia, de gastos corrientes, de O sea, pago no hay de ampliación de trabajadores. servicio judicial. Así es, pero justamente aquí viene el tema, y yo, digamos, vuelvo a emplazar o a pedir, a solicitar al Poder Ejecutivo a que, por ejemplo, en el tema de corrupción, nosotros necesitamos un sistema de justicia especializada en delitos de corrupción que ya la tenemos a nivel nacional, que coordina la doctora Susana Castañeda y que está trabajando, yo creo, eficientemente. Pero también necesitamos en cada corte, en cada departamento, digamos, una suerte de subsistema. Entonces nosotros hemos solicitado que se nos dé una partida presupuestal para 32 juzgados anticorrupción. Ya, Y nos están dando solamente 8. Entonces, claro, pues ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos, pues, no? entonces yo le he dicho que hagan pues un esfuerzo más, que por lo menos nos den, digamos, pues 16, la mitad. 16, por lo claro. menos la mitad. Porque además no es que solamente sean 8, porque son prácticamente 16, porque es un juzgado de investigación preparatoria y es un juez de juzgamiento. Siempre una organización se tiene que duplicar. Entonces, yo creo que un buen mensaje en la lucha contra la corrupción es que nos den más presupuesto para los juzgados anticorrupción. Ese es un tema. Otro tema que, digamos, por ejemplo, va a haber estos días otra vez una marcha, ni una menos. Ajá. El tema de la violencia familiar y particularmente contra la mujer. El Poder Judicial también desarrolla iniciativas, porque también tenemos que ser creativos. Entonces, en Vía El Salvador, nosotros tenemos lo que se llama el módulo integrado de justicia en violencia familiar. ¿Y por qué le llamamos integrado? Porque todos los servicios de justicia se juntan en un solo ambiente, en un solo lugar. Ahí está la Cámara Gesell, está el médico legista para examinar a los agraviados, están los jueces atendiendo los 3 turnos durante el día, está la psicóloga, está el psiquiatra, está la ludoteca, es decir, está el servicio. Pero ¿qué pasa? Ya estamos colapsando. ¿Por qué? Porque como ahora el servicio ya está integrado, la gente ya se anima a ir a denunciar, porque antes tenía que ir a una comisaría por acá. ¿Es el único que tienen en Lima? El único que tenemos en Lima, el único. Entonces estoy también pidiendo que este piloto se replique a nivel nacional, porque nosotros tenemos que dar una respuesta a este fenómeno de violencia. Bueno, el año pasado, el anteaño pasado que salimos a marchar, y yo estuve en la marcha, este 25 también hay marcha, por si acaso, nos paramos delante del Poder Judicial a gritar Poder Judicial vergüenza nacional. Pero es que es lógico, doctor, o sea, con los jueces machistas que hay, con los fiscales machistas, con la policía machista, es imposible que las mujeres encuentren justicia en el Poder Judicial. O sea, una mujer tiene que ser desfigurada, pues completamente vejada, ¿no? Lesionada por 30 días para que le den una sanción grave. Se acaba de cambiar la ley, que es importante decirlo, y ahora sí una mujer golpeada puede obtener justicia, pero no la ha obtenido nunca. Y además no ha tenido una respuesta empática siquiera del Poder Judicial. En violación, doctor, usted sabe, las violaciones de mujeres mayores de 18 años, ¿cómo son tratadas en el Poder Judicial? Cuestionando a la víctima se le hace sentir culpable de su situación. Y ya ha bajado el promedio, en la época del doctor San Martín era 50% de absoluciones, hoy día estamos en 50-50, ¿no es cierto? Pero en el caso de mayores de edad, de mujeres mayores de edad, yo creo que seguimos en 90% de absoluciones. El juez no cree que haya violación. Y como es un delito solitario, porque no hay nadie, no hay testigos, ¿no es cierto? El testimonio de la víctima no es tomado en cuenta y el violador se la lleva fácil. Bueno, sobre eso yo creo que las cosas están cambiando. Nosotros tenemos ya varios acuerdos plenarios sobre valoración de la prueba y particularmente la declaración de la agraviada respecto y por sobre todo le estamos dando mucha importancia, por ejemplo, a la pericia psicológica, que es la que registra particularmente el estrés, digamos, post delito, post traumático, y eso, digamos, ya se está teniendo en cuenta, y nosotros estamos desarrollando mucha campaña de capacitación. Acabamos de tener un congreso nacional en el Cusco, programado por la Comisión de Justicia de Doctor, Género, y donde estamos estableciendo el enfoque de género en el tema de la administración de justicia penal. Entonces yo creo que ahí estamos cambiando, y como le digo, en este tema del plan piloto de los módulos de justicia integrada, también tenemos una similar en Arequipa, en un distrito, en Hunter, pero ahí se requiere, por ejemplo, el apoyo de las autoridades locales. En este caso, la municipalidad nos ha apoyado con la construcción de ese módulo de atención a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, para volver a la pregunta, para la información completa, hemos pedido al gobierno central que en el presupuesto del próximo año se nos dé partidas para ampliar este plan piloto que tenemos en Vía El Salvador, porque si no lo hacemos,
no vamos a dar una atención oportuna a las víctimas de la violencia familiar y luego el Poder Judicial va a seguir siendo Doctor, mal ¿y visto por la ciudadanía. ¿Cuándo se va a hacer un pleno jurisdiccional para cambiar el criterio de la sentencia Villestein sobre la trata de menores de edad? A ver. Ese es un problema gravísimo. El señor Villestein dijo que una jovencita menor de edad que trabajaba 14 horas diarias, ¿no es cierto?, en un burdel en La Pampa como dama de compañía, no era trata. Eso fue lo que dijo, no Bueno, era trata. Es el argumento usado efectivamente ha sido motivo de mucha crítica, y yo creo que el mismo autor o ponente de esa ponencia, digamos, después ha reconocido que ahí ha habido, digamos, un error, pero eso no significa que eso sea jurisprudencia vinculante ni nada por el Pero estilo. los jueces en el resto del país lo toman como jurisprudencia vinculante. No pues. tiene por qué tomarlo porque no tiene esa condición, porque la sentencia tendría que ser expresamente, tiene que decir Estoy que de acuerdo con usted, jurisprudencia pero si es vinculante. o sea, se cita, ¿no es cierto?, al juez supremo y se dice según la sentencia tal. No. No Que yo sepa, no hay ninguna sentencia yo que haya sé, sido porque emitida. casi no hay sentencias de trata, doctor. Pero el Para problema- que llegue un caso de trata a la Corte Suprema es rarísimo. Ya. Porque ni siquiera las víctimas quieren denunciar. Ya, ese es otro tema, pues, Entonces, este era un caso emblemático, Ya. oportunidad para sentar un precedente obligatorio. no. Se perdió. El tema es que Porque los jueces son machistas, pues, doctor. esa es una percepción, digamos, que podría, digamos, estar flotando efectivamente, pero ya le digo, nosotros ya hemos emitido acuerdos plenarios que sí son vinculantes, que obligan a los jueces sobre valoración de la prueba en delitos, por ejemplo, sexuales. Ahora, en el tema de la trata, mire, Rosa María, yo creo que, por ejemplo, en el tema de la Amazonía, de Puno, etcétera, ahí tenemos un delito que es muy grave, que hay que combatirlo con fuerza, que es la minería ilegal. Entonces, en Madre de Dios, en Puerto Maldonado particularmente, el delito madre es la minería ilegal. Y trae aparejado otros delitos, como trata de personas, prostitución, lavado de activos, contrabando, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo como Poder Judicial? Queremos ir a poner, digamos, una suerte de alerta. Este 30 de noviembre vamos a estar inaugurando en Puerto Maldonado el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental, sabiendo que incluso viene el Papa a Puerto Maldonado. ¿Tenemos Y el corte superior en Puerto Maldonado? Sí tenemos corte superior, pero una corte bastante pobre, Exacto. bastante disminuida. Entonces ahí queremos poner, por ejemplo, un juez. Usted sabe que hasta en hace muy justicia- poco especializado en tiempo justicia no ambiental. había fiscalía, tenía que venir del Cusco la fiscalía. Así es. Usted sabe, hasta hace muy Así es, poco tiempo. por eso, pues, queremos hacer un llamado de atención, y por eso es que ayer hemos firmado el pacto de Madre de Dios por la Sí. justicia ambiental en el Perú. Pero claro, eso no tiene mucha trascendencia Sí lo vi. periodística. No, sí lo vimos, Ya. nos escuchan en Madre de Dios en este instante. Entonces, efectivamente, hemos firmado ese pacto. ¿Con quién? Con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio Público, y está abierto, y esperamos que el Papa también nos acompañe. Por eso le vamos a entregar al Papa cuando No, él pero esté el ahí. Papa lo que quiere ver es resultados. Por eso mismo, pues, Rosa María, Yo quiero escúchame. que le enseñe Ya, algo en ¿qué enero. vamos a decir ya? Por ejemplo, hemos tenido ya reuniones de coordinación con la Marina de Guerra, con la Policía, con el Ministerio del Interior, y cuando regrese el Papa de Puerto Maldonado a su tierra, perdón, al Vaticano, nosotros vamos a programar unas tareas de interdicción de la minería ilegal, pero ya en serio, no como lo que se hacía antes, se dinamita las dragas, Al día siguiente y al está. día siguiente están otra vez las dragas ahí. No. Ahora tiene que ser en serio. Si quieren que nos quedemos como presidente del Poder, yo me quedo una semana o 2 semanas, y que se quede el Ministerio del Interior, que se quede el Ministerio del Ambiente, que se quede la Policía, que se quede la Marina, que se hace la interdicción y se pone patrullas del Ejército, de la Usted Marina. sabe que la mayoría de la gente en Madre de Dios quiere que haya minería ilegal. Pero ese es el tema, pues, de que se llama un problema social. Lo sé que es un problema social, pero ese problema social, pues, no se va, digamos, a atender con que ellos permanezcan ahí depredando la Amazonía. Pues tendrá que reorientarse para que vuelvan a sus tierras, a Cusco, que vuelvan a Bancay, no sé, pero no lo podemos dejar ahí. Bueno, doctor, lo tengo que dejar en paz, pero debería torturarlo por más rato, en realidad, porque tengo muchísimo que preguntar. Pero la verdad es que tengo una sola preguntita, y esta ya es de carácter personal, ¿no? Yo tengo un casito en el Poder Judicial, que en realidad no es mío, ¿ya? Es mío y de unos amiguitos, ¿no es cierto? Y lo hemos visitado, doctor Duberly. Nos dijeron que este año lo iban a resolver. Ahorita en estos días se cumple 4 años de una acción de amparo interpuesta por 8 periodistas contra la concentración de medios. 2 de los periodistas ya han muerto, y creo que vamos a ir muriendo todos hasta que finalmente se resuelva. Creo yo, no se resuelva porque no hay otra explicación. Yo soy la más joven, así que espero durar un poco más. Pero doctor, ¿le parece que una acción de amparo
puede durar 4 años, y a estas alturas, como usted comprenderá, lo único que quiero es que el juez me saque de ahí, y así se lo dije en el informe oral, o sea, resuelva usted que no tengo la razón, pero sáqueme de aquí, porque me quiero ir a otra instancia, y de ahí me quiero ir, porque la otra parte va a apelar de todas maneras, y me quiero ir a la Corte Interamericana. Estamos en queja en la Comisión Interamericana, esperamos que la queja se resuelva este año también o el 2018, por retardo en la Administración de Justicia. Entonces, no puede ser, pues, doctor, 4 años para un amparo, es una vergüenza. O sea, Sí, efectivamente, yo comparto su preocupación y no crea que yo me he quedado callado. Yo le he pedido al presidente de la Corte de Lima, al doctor Rolando Chan, que por favor averigüe en qué estado está este proceso, porque ya hubo la audiencia ya, para en poder junio. para emitir la sentencia efectivamente, y él me contesta que con fecha 2 de octubre el juzgado ha ordenado que se apersonen los sucesores de Mario Saavedra Sí, pues, y no pues, ocasión, quien ha sido parte ese es codemandante del absurdo, proceso. pero doctor, esa es otra cosa, Ya. ya, le explico. Cada vez que se muere uno de los acción de amparo, la Corte Superior ordena que llamen a la sucesión. Es una acción personalísima. ¿Qué Bueno, tiene que ver la sucesión? eso es lo que, no estamos digamos, reclamando dinero, ya. no estamos reclamando Sí, nada no, más. lo sé. Es de puro derecho. Lo sé, pero además ¿Ya? esto fue ya el 2 de octubre. Ya Así es. se sostiene que ya esto ya se si no ya se y cumplió. si no se apersona la sucesión, tiene que seguir adelante y el señor tiene que dictar sentencia. Efectivamente, yo estoy un poco intercediendo porque, como usted sabe, directamente no puedo Yo lo hacerlo. sé, pero sí le he preguntado al presidente de la Corte de Lima, y lo que me ha contestado es que el juez le ha informado que está subsanando ese Voy a tema. decir una y cosa, que- eso y no que- es culpa del juez que nos está viendo el caso, es culpa de la superior, que por alguna razón extraña le ordena al juez, en el caso de los Sileri, que se apersone su sucesión. Dije, que se apersone la sucesión en una acción de amparo de puro derecho. Bueno, logramos que se apersonara solamente para darle satisfacción al juez superior. Y luego, en este caso, igual. El señor Mario Saavedra murió muy viejito, era muy amigo del señor Enrique Sileri, firmó la acción con él, no conocemos a su sucesión no se dedica al periodismo, no tenemos cómo contactarlos y probablemente no estén interesados en ser parte de un caso del cual no tienen relación alguna. Y nos paran de nuevo la sentencia por eso una y otra vez. Bueno. Entonces, este es un caso de puro derecho, que la idea era que fuera un caso de liderazgo para América Latina sobre el tema de concentración de medios, ahí donde no hay leyes antitrust como en el Perú. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Yo le pedí al doctor, le dije, doctor, para Navidad, ¿usted cree? Era junio, ¿eh? Para Navidad, pues no. Sí, no se preocupe. Ahorita nace el niño Dios y no tenemos sentencia. Y luego vienen las vacaciones, ¿ah? Porque enero y febrero se van todos. Y de ahí volvemos a empezar. Entonces, doctor, Bueno, yo pues, le he pedido al presidente de la Corte de Lima que ponga, digamos, interés en este tema. No para direccionar el No, resultado, porque eso que ya me lo digan- sabemos que no. que me no, digan es que posible. no, doctor, que Pero no me den ya la razón. el presidente de la Corte yo pienso que también tomará o sea, medidas. fíjese, un amparo de 4 años Sí, lo sé. no es un amparo, pues. Sí. Es cualquier cosa. Sí, pues. sí, un amparo es una acción rápida. Pero es el sentido es común. sumaria. Así Es es. para proteger un derecho vulnerado. O sea, nosotros ni siquiera pedimos una cautelar porque estábamos seguros de que esto se resolvía en 6 meses. ¿Ya? Porque es de puro derecho, no hay ni siquiera que actuar pruebas. Sí. ¿Ya? Es escandaloso. Bueno, doctor, no lo torturo más. Le agradezco por todas sus respuestas, espero que algún día alcancemos justicia nosotros y todos los peruanos y que se expanda la acción de la justicia y el servicio de justicia a todos los lugares donde no existe. Y que se dé una vueltita acá los viernes a las 9, cualquier viernes a las 9, para que vea lo que es la misa del Señor de la Justicia y el clamor popular. La piedad popular es así, ¿no? El clamor popular por justicia, que es una de las cosas que más se piden al Ya, Perú. gracias, Rosa María, pero permítame hacer una pequeña reflexión. Yo creo que efectivamente todo el sistema de justicia no funciona como debía funcionar. Eso es objetivo y yo tengo que ser autocrítico como representante de un poder del Estado, pero también tengo que pedirle a la ciudadanía que tenga calma, porque no siempre por ser más rápido las cosas se hacen bien. Cuando ponemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht en Brasil, ¿usted cree que se ha hecho en poco tiempo? Se ha hecho en 4 años más o menos de promedio. Entonces, lo que nosotros debemos, digamos, fomentar es, la confianza en las instituciones. Porque si nosotros decimos el Poder Judicial no sirve, el Ministerio Público no sirve, todo no sirve, entonces generamos una desconfianza y, digamos, debilitamos las instituciones de la democracia.
democracia, que con todos los errores que existen y que nadie los niega. Por ejemplo, yo no niego que haya corrupción en el Poder Judicial, pero yo creo que hay que tener confianza y esperar el resultado, porque el resultado es el que nos va a decir efectivamente, es como si fuera un tema de cirugía, si tuvo éxito o no tuvo éxito. Una Yo espero que... pregunta final, ¿qué opina de la posible destitución del fiscal de la Nación? No, nosotros el día de mañana vamos a tener una sala plena de la Corte Suprema y vamos a emitir, digamos, un pronunciamiento institucional, pero sin embargo ya como Acuerdo Nacional por la Justicia, que es el escenario que junta a todos los actores del sistema de justicia, las autoridades centrales, hemos expresado nuestra preocupación para que se respeten las atribuciones y las competencias de los órganos constitucionales. Así es, estamos en eso 100% de acuerdo, miren. 100% de acuerdo. Nos tenemos que despedir, regresamos después de la pausa, no se muevan. Hacemos una pausa, volvemos con lo último. Gracias al doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Esta es la Red Sodonco. No se vayan. 8:57. Rosa María, hay una gran cantidad de reacciones a todos los temas abordados hoy, incluso la entrevista con el doctor Duberly Rodríguez, a quien obviamente pues, el Poder Judicial no es de la simpatía de mucha gente definitivamente. No, y también hay comentarios sobre tu artículo, Piensa mal y acertarás, porque te das cuenta maquiavélica para desvelar algo que todos conocemos, pero nadie quiere porque está tocar a delante de fondo. nuestros... A veces tú tienes las cosas... Miren, a veces si usted se pone algo tan pegado a la nariz, no lo ve. Pero si se camina 3 pasitos para atrás, lo ve mejor. Y eso es lo que me pasó ayer. Hemos estado ayer hablando de colaboración eficaz en el programa Sin Guión y de repente yo pensaba, ¿pero por qué no la dan? ¿Pero por qué no? Entonces, pum, 3 pasos para atrás, hay un montón de hechos rarísimos. Ajá. ¿Ah? Que la procuradora en Brasil no acepte se retire de la conversación con Marcelo Odebrecht porque no aceptaba que se firmara una inmunidad para él, claro, con firmeza, no quería diciendo, tratar con delincuentes, ¿no? sí. Entonces, no, esto es rarísimo, esta es rara, ¿no es cierto? Pero acá mucha gente se ha quedado muy preocupada porque el presidente del Poder Judicial no me puede decir lo que es verdad, que el aporte de campaña per se, por sí mismo, por sí solo, es un acto ilícito, de acuerdo a la ley de partidos políticos y a las regulaciones de la OMP, pero no es un delito. Y no me lo quiere decir porque se muere miedo de decirlo, porque sabe que no es delito, pero decir que no es delito es hiper impopular. Así es. ¿Ya? Porque le arruina, ¿no es cierto?, el caso a los fiscales que tienen preso a Ollanta y a Nadine Heredia. Y al juez Carguancho. Se los arruina, o sea, lo arruina el juez Carguancho en el acto, por eso no lo puede decir. Sí. Pero es evidente que si no me lo puede decir, si yo le digo, doctor, ¿asesinar a una persona es delito? Sí, claro, por supuesto es delito. Doctor, ¿robar? Eso sí, por supuesto. Doctor, ¿recibir? No, eso sí no le puedo decir. Entonces eso es muy raro, ¿no es cierto, chicos? No somos onzos tampoco. Es evidente que, claro, yo puedo generar en un acto que no es ilícito otros ilícitos penales. O sea, un ilícito administrativo puede generar un ilícito penal. Pero en este caso, en el Código Penal, no está tipificado el recibir fondos de campaña. O sea, pagarle al publicista que trabaja con Fabre en el Brasil para que diseñe una campaña para la revocatoria del no en Lima, no es delito. No es delito. Ahora, si OAS y Odebrecht lo hicieron a cambio de obtener ventajas en los contratos firmados con la Municipalidad de Lima, por supuesto que es delito. ¿Se dan cuenta? Ahí sí, un acto administrativo, ¿no es cierto?, genera, o sea, un ilícito administrativo, no declarar a la OMP lo que has recibido, claro, genera... un ilícito penal. Exactamente. Así es. Porque esa colaboración graciosa no es tan graciosa, pues. El que tiene que hablar ahí es Miguel Prealé, sindicado por el señor Garreta como el nexo. Entonces, ¿a cambio de qué Odebrecht y OAS pusieron plata en la campaña del no? Esa es la pregunta. ¿A cambio de qué? Exactamente. De hecho. De nada. Pero a nadie le interesa averiguar eso. No, pues eso es lo central. Porque ahí sí tú tienes un cohecho, una colusión. Ahí sí, estamos hablando no del adoptivo, sino de cohecho, colusión. O sea, yo te doy para que tú me des. Exacto. ¿Ya? Esa es una tipificación. En cristiano, el pago del favor. Sí. Exactamente. Y sobre eso Garreta no puede saber nada, porque él simplemente es el operador, ¿no es cierto?, el publicista. El que sabe por qué le paga es el de OAS y el de Odebrecht. ¿Quién es ese? Barata, en el caso de Odebrecht. Por eso Barata tiene que hablar, señores. Si no habla Barata, no hay forma. Esa caricatura genial de Carlín, donde salen todos sentados, gritando, ¿no? Alan García, ¿no? Y Barata al medio, que no hable, que no hable. Claro, porque si habla, bueno, ya pues
se cae el mundo y tiene que hablar. Y si no es él, hay 3 personas más que ocuparon cargos parecidos en la división de la gerencia o división de operaciones estructuradas que podrían hablar y contar buena parte de lo que estamos tratando de averiguar. Entonces queda claro, en el caso de la Municipalidad de Lima, para mí, que, digamos, el financiamiento al publicista es un acto ilícito porque no se reporta a la OMPE, pero no es delito. Sin embargo, si Odebrecht y OAS, contratistas en ese momento de la Municipalidad de Lima, eso es lo grave, ejecutan toda esta campaña del no para obtener una ventaja contractual, ya sea en Línea Amarilla o en Rutas de Lima en ese momento, ahí sí tenemos un cohecho y sobre eso tiene que responder no solo Susana Villarán, sino Miguel Castro, que según Garreta era el enlace para esta materia y era el que firmaba los contratos. Y que tiene una aparición extrañísima en el caso de Gabriel Prado. Hay una primera aparición, ¿no es cierto?, en una sesión de reclutamiento de Odebrecht muy extraña. Entonces, al que tienen que investigar con lupa es a Miguel Castro, porque es el que tiene que explicar cómo funciona. No porque Susana Villarán no tenga que responder, ella va a ir a todas las citaciones, imagino que tenga, sino porque en este caso específico tiene que haber una relación entre una cosa y otra. Reitero, nadie le ha preguntado a Luis Castañeda Locio quién financió su campaña por la revocatoria, porque tenemos pruebas de que él fue. Yo presenté un audio donde él claramente es el organizador de la revocatoria, ¿no es cierto? Marco Tulio era un mascarón de proa, ¿no es cierto?, para dar la apariencia, le querían dar ceviche con bacteria, ¿te acuerdas? Tirarlo por el acantilado. Muy bien, pero él era el organizador. Luna, aparentemente con su Universidad Telesub, tenía fondos suficientes para financiar, pero recuerden ustedes que hubo que recoger 2 millones de firmas para que 400.000 fueran válidas. Eso significa 2 millones de paquetes de fideos, ¿no es cierto? A un sol cada paquete de fideos, estamos hablando de 2 millones de soles. Ahí nomás nos estamos acercando rápidamente al $1.000.000. No serán 3, pero será 1. Además, pintas por toda la ciudad, por todas las... O sea, no, eso cuesta plata. Ya no hay militantes que trabajen voluntaria y gratuitamente. Hay muchos que se arañan por el tema del dilema moral, con el caso de Barata. Mire, lo mismo, y las condiciones que está lo solicitando. mismo fue con Pinchi Pinchi. O sea, Pinchi Pinchi era cómplice, claro que era cómplice, sabía todo, estuvo en todo, hizo los óleos, mandaba la plata, pero tú perdonas a Pinchi Pinchi. Ahora, evidentemente ella tenía una condena suspendida, tenía que pagar una reparación civil, había varias condiciones, pero a cambio ella te da todo lo que necesitas. La norma ha cambiado y ahora pueden los cabecillas también hablar. ¿Quién pierde? El último cabecilla que habla. Pues a ese ya, ese ya, como dijo el doctor, no da ninguna información que no tengamos. Claro. Entonces ya no sirve. Por eso es que quieren hablar. Mientras más rápido... Van a pelear por hablar. Cuando ya se rompe el dique, como pasó con Odebrecht, 80 funcionarios hablaron a la vez. Pero claro, hablaron sobre Brasil. Lo que nosotros queremos es que hablen sobre Perú. ¿No es cierto? Ese es el tema. Yo también creo que hay mucho todavía por decir. Gracias a todos los que me han felicitado por no hablar del tema de una menor de edad que ha muerto en circunstancias efectivamente extrañas el fin de semana, porque considero que todo el manejo que se está haciendo es absolutamente morboso. Y acá lo que se tiene que dilucidar a través de una pericia es la causa de la muerte de la señorita. Nada más. Y una vez que se determine la causa de la muerte de la señorita, establecer si ha habido homicidio o no ha habido homicidio. Si no ha habido homicidio, se tiene que dejar en paz a esta persona y a su familia, que tiene todo el derecho en el medio del sufrimiento en el que está, de tener privacidad y guardar respeto por la dignidad de una menor de edad. Discúlpenme, es menor de edad. La ley nos prohíbe siquiera identificarla. Siquiera identificarla. Está claramente establecido en el Código del Niño y Adolescente que las víctimas y victimarios menores de edad no pueden ser identificados. O sea, que no sé qué les pasa. Recuerden eso, pero en fin, parece que todos se olvidan. Muy bien, en breve estará este programón en YouTube, en el canal de Sodonco, para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que quieran. Así es. Nos vamos, pero volvemos mañana. No se vayan a ninguna parte, que acá seguimos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Que equivale a lo que antes se llamaba instrucción a cargo de un juez. Ahora el fiscal ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el
juez de investigación preparatoria ya tiene conocimiento del proceso Muy bien. porque le fue comunicado. Entonces lo formal es que el fiscal le pida a una audiencia privada donde van a estar las partes, incluso tiene que ser citado, por ejemplo, por la Procuraduría. Ya. Entonces, ese era el proceso que no se siguió y entiendo que eso se va a corregir y se va a hacer de nuevo. Porque y, fíjese, por tanto, lo que se ve es una celeridad impresionante para algunos casos y para otros no. O sea, el señor expresidente de la República, ahí no, ni pestañaba para meterlo preso o mala, pero ni pestañaba. Ningún problema. Hace 4 meses que está preso sin acusación fiscal. O sea, no, son expresidentes, funcionarios importantes. Su esposa, que no es funcionaria pública, también presa para adentro. Y la Corte Suprema no ni siquiera ha calificado la casación. Dice el abogado de Dios que le han ofrecido para la primera semana de diciembre, tal vez, calificación. Ya tengo entendido que ya está señalada la fecha de la audiencia, porque así me lo comunicaba el presidente de la sala, que es el doctor Lecaro, que de manera casual, digamos, pero calificación, ¿ah? Sí, efectivamente, es que primero tiene que admitirse. Por eso, pues, o sea, ni siquiera van a ver la casación. Sí. Van a ver si la admiten. Y si no la admiten, no hay nada que hacer. Se van a la huelga de hambre y esperarán morir adentro de la cárcel. Porque no les va a quedar otra. O sea, ese es el problema que tienen entre manos. Y al frente, lo que todos decimos, si esto es delito para Ollantumala, recibir dinero de Odebrecht, porque por eso está preso, ¿no es cierto? ¿Por qué no es delito para Alan García? ¿Y por qué no es delito para Keiko Fujimori? ¿Y por qué no es delito para el presidente de la República? Con las mismas pruebas, ¿ah? En la misma fuente, las mismas pruebas, sin más corroboración que el dicho de. No hay otra corroboración que el dicho de Odebrecht y esos señores están presos. A ver, yo respondo por... El señor Carguancho. No respondo, digamos... Que tiene fama de ser juez canero, así me han Entonces, dicho. yo, digamos, lo que tengo que explicar es Si que... es juez canero, me parece que sea, pues canero para todo, pues, ¿no? Ya, lo que yo tengo que decir es que los jueces actúan a pedido de parte, no de oficio. Entonces, si usted me dice por qué en este caso sí y en otro no, por una sencilla razón, porque en los otros Porque casos Hamilton Castro no todavía se lo ha pedido el juez Carguancho. no se lo pide, y además no están todavía formalizada la investigación preparatoria, están en investigación preliminar que justamente ha dado motivo a una audiencia de control de plazos que ya usted conoce. Claro, pero ¿no le parece rarísimo? Rarísimo, pues. Ya, con pies de barro en un caso y en el otro caso con una diligencia, pero espectacular, más diligentes que los congresistas acusando constitucionalmente al fiscal de la Nación, que se han saltado 20 denuncias para acusarlo a él. 20, ¿eh? Se han saltado. Y, señor Duberlí, así como se lo vuelan y destituyen al señor fiscal de la Nación, mañana se lo destituyen a usted, porque es el mismo trámite, ¿eh? Es igualito con la Corte Suprema. Ese es el problema. O sea, no hay del lado del público una empatía con sus autoridades judiciales y ayer había una marcha, sí, pero claro, de todos los trabajadores del Ministerio Público, pero la población no sale a defender a los fiscales porque ve que efectivamente el argumento de los fujimoristas tiene peso. Oigan, no están logrando nada. Cuando a la vez, obviamente, por dentro se está boicoteando todo el proceso de colaboración eficaz. Entonces, como dice, tienen que ponerse una mano al pecho y reconocer que han cometido graves errores este año. ¿Sí o no? Hay errores graves este año. Yo entiendo que hay errores por todas las instituciones, pero hay que ver qué naturaleza de errores. Yo, por ejemplo, siempre me guío por el principio, digamos, de la buena fe, y yo no puedo, digamos, afirmar, por ejemplo, que el fiscal Hamilton Castro, digamos, esté buscando alguna impunidad respecto a tal o cual persona. Entonces yo, por ese lado, yo espero, digamos, cómo van los acontecimientos antes de emitir una opinión en ese sentido. Anoche la Fiscalía ha organizado un allanamiento de 12 casas que incluyen la del ex ministro del Amor, el señor Mariano González, ¿no es cierto? Y su propio procurador del Ministerio de Defensa. O sea, funcionarios de este régimen, que salpican al presidente de la República, porque Mariano González es, aunque usted no lo crea, parlamentario andino y goza de inmunidad parlamentaria, por eso es que no lo han detenido. Se le acusa de ser consultor de Odebrecht de pantalla, de ser falso consultor, y de haber derivado fondos de Odebrecht a otras causas. Lo que es curioso es que es una persona que aporta 100.000 soles a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ya? Salpica al presidente, no le digo con lo embarra, lo salpica de todas maneras. Frente a eso, de nuevo, cierta serenidad, Alan García y Keiko Fujimori intocables, pero intocables, ¿ah? A pesar de que Marcelo Odebrecht ha dicho que le financió la campaña del 2006 a Alan García, con seguridad, a todos con seguridad.
¿Qué hacemos, doctor Duverly? ¿Por qué tenemos este problema tan claro? O sea, el desprestigio de las instituciones jurisdiccionales está clarísimo ahí. Bueno, le vuelvo a contestar. Competencias funcionales diferentes. Nosotros no podemos responder como Poder Judicial solo cuando nos piden medidas o cuando haya acusaciones. Mientras tanto, la pelota está en el terreno de quién es el titular de la acción penal y de la investigación, que es el Ministerio Público, y ellos en su momento darán las explicaciones. Pero a los corruptos les conviene que no haya colaboración eficaz. Evidentemente, eso es lo que más les conviene. Al Estado peruano, a pesar de que es un mal, ¿no es cierto? Cuando hay que escoger entre dos males, hay que escoger el mal menor, a pesar de que es un mal, no le queda otra, porque estos corruptores han obtenido en Brasil ventajas de su propia justicia. Y mientras no salgan de Brasil, ni siquiera los van a poder extraditar. No queda más remedio que transar y negociar con ellos y aceptar los convenios de la Fiscalía, porque falta que la Fiscalía pacte y el juez diga no me parece, no me gusta. ¿Usted cree eso posible? No creo que eso. Ya le digo que solamente hay dos posibilidades. La primera es que el juez, digamos, observe el acta de beneficios y colaboración, y la segunda es que emita una sentencia aprobándola. ¿Por qué el juez? ¿Por qué el juez podría observar que es inapelable esa resolución? Por eso, Porque el juez considera que la información que brindó el colaborador eficaz no fue oportuna. Vale decir que el colaborador eficaz dice, sí, yo sé tal cosa, pero que esa noticia ya se averiguó por otro lado. Entonces, esa sería la única posibilidad. No ayudó. Segundo, también la proporcionalidad, digamos, del acuerdo. Porque por decir, si es una persona, supóngase, no por poner un ejemplo, ¿no? Que sería un poco, que no viene al caso, pero supóngase es un asesino en serie, que ha matado a 10 personas, y hay un acuerdo entre el fiscal con el colaborador eficaz para excepción de pena. Eso sería totalmente desproporcionado. Lo único que el juez podría decirle, oiga, usted respete el principio de proporcionalidad, usted bájele la pena si quiere, pero no lo exonere de pena porque el hecho que ha cometido es muy grave. Entonces, eso se llama control de proporcionalidad que hace el juez. Solo en ese caso podría el juez hacer una observación. ¿Y si el asesino en serie nos dice dónde están los 10 cadáveres? En buena hora. En buena hora. Es bueno que dé la información, pero habría que ver también. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m. Hola, buenos días. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la edición de hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, muy bien, y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos mucha información sobre temas de corrupción que involucran al presidente de la República, a la campaña de Susana Villarán por la revocatoria. Hoy va a estar con nosotros el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte, no sé, algo nos está pasando, que nos están haciendo indicaciones extrañas por la ventana, ya. El presidente de la Corte Suprema, el señor Duverly Rodríguez, va a estar con nosotros. Pero antes, 2 minutos para simplemente recordarle a mis colegas periodistas algo que parecen haber olvidado ayer de una manera escalofriante para mí. El Código del Niño y Adolescente, o sea, la ley, establece que los menores de edad, siendo víctimas o victimarios o testigos de delitos, faltas, es decir, siendo víctima de un delito, si es que lo hubiere, no pueden aparecer en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque se protege la dignidad de los niños y se protege su estigmatización. Tenemos el caso de una voleibolista, con su nombre no voy a decir, justamente por respeto a la ley, que ha fallecido este fin de semana, tiene 16 años. Y su imagen se está propalando una y otra vez repetidamente, y no solamente su imagen, sino aspectos de su vida íntima, que no tienen por qué ser conocidos por el público en general. Y ningún periodista ha dicho que esto no se puede hacer. Si la señorita fuera mayor de edad, cosa distinta sería, pero siendo menor de edad estamos prohibidos de hacerlo. Ahora, la ley, claro, está tan mal hecha que no tenemos sanción por hacerlo, ¿ok? Pero si hay una prohibición expresa a los medios de comunicación de propalar información sobre un menor de edad como víctima de un delito, si es que lo hubiera, entonces no se puede informar de la forma en la que se está informando, explotando el morbo, ¿no es cierto?, de la vida íntima de una niña, por no decir un adolescente.
Es una vergüenza lo que están haciendo los medios de comunicación. Claro que vende, por supuesto, vende, porque está involucrado un futbolista de la selección peruana, que sí tiene 23 años, que sí es mayor de edad, del cual que sí podemos hablar, que se llama Jordi Reina, y que estuvo presente en el momento en que esta señorita murió. Las circunstancias de su muerte tienen que esclarecerse con una autopsia correctamente hecha, con una necropsia, con una pericia que establezca las 3 posibilidades que hay de muerte. Todos los seres humanos nos podemos morir de 3 maneras distintas. Por homicidio, o sea, nos matan, ¿no es cierto? De muerte natural, es decir, nos da un infarto, nos caemos muertos, nos tocó nuestra hora, etcétera, etcétera. O accidentalmente, nadie lo deseó, y finalmente sufres un accidente y mueres. Esas son las 3 formas de morir. Lo que tiene que determinar la fiscalía es si la muerte de esta señorita ha sido accidental, ha sido muerte natural o ha sido homicidio. Y hasta ahora no hay ninguna información al respecto, salvo aspectos de su vida íntima, ¿no es cierto?, que son los aspectos de una chica de 16 años. Y además que está siendo juzgada y condenada por su vida íntima teniendo 16 años. Y juzgada y condenada por los medios de comunicación. Y además ya está fallecida. Su familia merece algún respeto, por el amor de Dios. O sea, hay muchos han dicho, no, la han enterrado muy rápido. ¿Qué querían? ¿Un festival? ¿Un festival de morbo? Ya basta con que se muera tu hija para que encima tengas que darle de comer a los buitres de la prensa que se alimentan de esta porquería durante días. Esto es inadmisible. Así que aquí se hablará cuando haya un homicidio. Encantados. Pero mientras tanto, la vida privada de una persona que es menor de edad no puede ser expuesta en los medios de comunicación, está prohibido por la ley. Sí habría que llamarle la atención al señor Jordi Reina por sus costumbres, porque no es correcto, y menos en un deportista que representa al Estado, digamos, a la selección peruana de fútbol, que se esté tomando licor con menores de edad. No es correcto, pues. Y eso lo debería saber, ¿no? Y no puede decir que él no sabía que eran menores de edad, porque sí sabía que eran menores de edad. ¿Ok? Entonces, ahí paramos. Regresamos al mundo de la corrupción, uno de nuestros lugares favoritos, no para habitar, sino para visitar. Anoche tarde escribí una larga columna sobre un asunto muy grave. Miren, ahora en diciembre se cumple un año de que el Perú y el mundo conociera la declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se da cuenta de las coimas de Odebrecht en 12 países del mundo. Cuando se conoció esto hace un año, por fin el caso obtuvo atención mediática, porque antes no la tenía, y comenzó a hablarse en enero o febrero de que se iba a avanzar rápidamente, dado que en enero la Fiscalía firma un convenio de colaboración con la empresa Odebrecht. ¿Eso qué implicaba? Que las colaboraciones eficaces salieran más o menos rápido y que los brasileros, repito, que no pueden ser juzgados en el Perú porque sus convenios en Brasil así lo pactan, es decir, ellos han cantado todo para pagar una sentencia en Brasil y van a cantar todo a cambio de no ser juzgados y que ninguna de esa información sea usada en su contra. Es decir, el único juzgamiento que tendrían es el del acuerdo de colaboración eficaz. Eso es. Y había una discusión porque ellos querían inmunidad completa y no llegaban a un acuerdo sobre eso, pero bajo las normas del Perú, mal que bien hay un camino que podría usarse. Bueno, hasta ahora, ¿cuántos convenios de colaboración eficaz tenemos firmados? ¡Cero! ¡Cero! Oigan, estos señores quieren cantar en Brasil, han cantado como los niños cantores de Viena, quieren cantarlo todo, y no le cantan nada a las autoridades peruanas. ¿Por qué? Porque hay una práctica sistemática con intenciones políticas de evitar la colaboración a como dé lugar. Pruebas al canto. Cuando se va a Brasil a la primera reunión con Marcelo Odebrecht, la procuradora anticorrupción que ya votaron se retira de la reunión porque dice que ella no firma un acta en la cual se le dé efectivamente inmunidad al señor Odebrecht por sus declaraciones. Los otros fiscales sí la firman. Sin embargo, no negocian un convenio de colaboración eficaz con el señor Odebrecht. Segundo, la empresa como tal tiene un acuerdo, un convenio con la fiscalía secreto que nadie conoce, que hasta ahora no se ejecuta. El mismo Marcelo Odebrecht, en la segunda reunión, que casi se frustra porque no quieren hablar por el Perú, dijo, yo no entiendo por qué a mí me atacan si queremos colaborar. Queremos entregar todo. ¿No es cierto? Es decir, el único malo es él,
Entonces hay que juzgarlo a él en el Perú. Le han vendido a los peruanos la fantasía de que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y todos sus secuaces pueden ser juzgados en el Perú. Entonces, como hay que juzgarlos en el Perú, no puede haber convenio de colaboración eficaz. Y claro, ¿quién nos está vendiendo eso? ¿El señor de Odebrecht? No. Todos los que están complicados con que Barata hable y con que los otros que manejaban la división de operaciones estructuradas, porque no solo Barata, hablen. Y tienen que hablar. Hay 5 personas vinculadas al caso peruano en las oficinas de Odebrecht que podrían hablar perfectamente. Todos con distintos grados de condena allá en Brasil. Barata por eso le pide al juez brasilero, él le pide, ¿saben qué? No me obligan a reunirme con los fiscales peruanos en tanto no me den la colaboración que estoy pidiendo, es decir, las mismas inmunidades que me están dando en Brasil. ¿Y qué le dijo el juez en Brasil? ¿Tiene usted toda la razón? O sea, no es que Barata no quiere hacer colaboración eficaz, sí lo quiere ser, pero con las garantías del caso. ¿Y qué quiere la empresa de Odebrecht? La empresa de Odebrecht quiere, por pacto que tiene en Suiza, en Brasil y en Estados Unidos, seguir operando, porque tiene que pagar una reparación civil de $2.000 millones más o más. ¿Ok? Entonces el pacto es que va a operar, tiene que operar 20 años para pagar esto todos los años, en cómodas cuotas mensuales con intereses. ¿Qué le conviene al Perú? Lo mismo, cobrar reparaciones civiles, para eso hay fideicomiso. Pero ¿qué hace el Congreso? Hace una ley que agrava la situación de las constructoras brasileras y de las peruanas para quebrarlas, porque si se aplica esa ley, las quiebras. ¿Cuál es el mensaje a Odebrecht, empresa? Te vamos a quebrar. Si ustedes hablan, los quebramos. Y esa ley va a tener una vigencia temporal, porque la tienen que derogar, porque es inconstitucional. Pero el mensaje es claro. Y el tercer mensaje es con el fiscal de la Nación. Porque el fiscal de la Nación ya se dio cuenta, tarde, pero ya se dio cuenta, que tiene topos metidos dentro de la fiscalía, como el señor Peña Cabrera, que manda a decir que nadie puede preguntar sobre Alan García en Brasil. ¿Ah? ¿Qué tal? Ese es uno. Y hay otros, muy bien, que no están negociando las colaboraciones eficaces y que están poniendo problemas como, por ejemplo, archivarle la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Joaquín Ramírez. Entonces, la investigación se reabre en apelación, el Fujimori dice, a este lo destituimos. Si se pactan las colaboraciones eficaces lo antes posible, y estamos hablando de Maiman, estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de todos los que hacen, de OAS, de todos los que quieran. Hoy en primera plana del comercio, si me permites, por favor, el comercio, hay efectivamente una confesión de una colaboración eficaz obtenida en Brasil, no obtenida en Perú. ¿Y qué dice el señor Garreta? Garreta es un consultor brasilero que asegura que OAS y Odebrecht le pagaron a él para que él le pagara a Fabre para la campaña contra la revocatoria. No es cierto el titular de que le pagaron a Susana Villarán. Eso no es correcto. Garreta dice, yo soy publicista, ¿ok? Muy bien. A mí me paga OAS y Odebrecht todos mis honorarios y yo le pago a todos, ¿no es cierto? Y el enlace era, según Garreta, José Miguel Castro. Un hombre que tiene mucho que explicar después de lo que pasó y ha pasado con Gabriel Prado. Como yo dije, es muy raro que te lleguen a firmar un documento en blanco con el gerente municipal. Muy raro, muy bien. Entonces, dice el encabezado del titular del comercio, se usó la misma modalidad que con campaña electoral de Ollantumala. O sea, en este caso, la donación de campaña se hacía en especie. Te dono al publicista. No te dono la plata, te dono al publicista. Pero Garreta sostiene que el costo es de $3 millones, que fue lo que él recibió. No lo recibe Susana Villarán, no lo recibe la campaña en el Perú, lo recibe él en Brasil. Lo cual genera una discusión bien clara, porque si no hay delito en el Brasil por este tipo de colaboración, menos lo va a haber en el Perú. ¿Ok? Pero poniendo las cosas entre paréntesis, lo importante es saber la verdad. Acá no estamos discutiendo las consecuencias penales de esta declaración, no estamos discutiendo la verdad. Y la verdad es que efectivamente el señor Garreta ha dado un testimonio señalando que no solamente Odebrecht, sino también OAS, fueron los que le pagaron sus honorarios como publicista en el Brasil. ¿Para qué? Para hacer la campaña contra la revocatoria. Ahora, faltaría preguntarle quién le pagó a Luis Castañeda Alosio la campaña de la revocatoria, ¿no? Porque eso nadie le pregunta a Luis Castañeda Alosio. Porque se supone que el señor Luna, ¿no es cierto?, lo ayudaba, pero el señor Luna después se peleó con él, ¿ya? Y digamos, a un solo el kilo de fideos, ¿no es cierto?, y 2 millones de firmas después, alguien tiene que haber pagado los fideos también.
Pero bueno, parece que eso no fueron ni Odas ni Odebrecht, aunque podría ser Odas, ¿no? Porque por la relación que después sostiene con el alcalde de Lima, pues podría ser. Y como ha dicho Odebrecht, ellos tenían la práctica de financiarlo todo, al que estaba a favor y al que estaba en contra, financiaban todo. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. No es una situación fácil ni sencilla para el Poder Judicial ni para la Fiscalía del Perú, pero sí creo que está develando cada día que no hay ninguna intención de conocer la verdad. ¿Y qué se ha hecho mientras tanto? Porque hay que entretener, ¿no? Circo para el pueblo. O sea, detienen a los Humala, los meten presos, detienen a la banda del MTC, que no está acusada todavía formalmente, que no tiene acusación fiscal. Porque esa es otra genial. Los meten a todos con prisión preventiva y nadie los acusa de nada. Esperando que vence el plazo de la prisión preventiva para que después lo suelten y después se vayan a su casa. Y que lo juzguen algún día si es que algún día lo juzgan. O sea, eso no puede ser un esquema de justicia en ninguna parte del mundo. Vamos a ir a la pausa y rezamos con Duberly Rodríguez, que ha escuchado toda esta arenga, y vamos a ver qué piensa el doctor. Hay que decir una cosa, igual que en la Fiscalía, el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, no es el responsable de los fallos de los jueces, por el amor de Dios. Él no lo es. Ni tampoco el señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es responsable de las barbaridades que hagan sus fiscales. ¿Por qué? Porque cada fiscal es autónomo. Pero sí es cierto que destituir al fiscal de la Nación es un mensaje potente de amedrentamiento contra toda la Fiscalía peruana. Vamos a una pausa y volvemos. El doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, está con nosotros. Esto es A Pensar Más en la red Sodomco. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esta es la red Sodomco por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos con el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Rosa María, adelante. Bueno, muy bien, efectivamente estamos con el doctor Duberly Rodríguez. Como les dije, él, yo puedo hacerle las preguntas, pero evidentemente él no puede responder por la conducta de cada juez. Cada juez tiene que responder por la suya. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, como usted comprenderá, la mayor parte de nuestra audiencia, en general, no entiende mucho de lo que hablamos. Y yo trato de que se entienda. Porque si no, ¿para qué estamos? La justicia es tan lejana del pueblo que en realidad, si no entiende nada, pues sí, eso no hay cadáver, no hay crimen. Pero se habría Nos dice dónde están los 10 cadáveres. Pero además, acuérdense. Todos. Y las familias pueden enterrar a sus víctimas. No, pero para exención de pena, tiene que señalar, delatar a uno que esté por encima de él. Exactamente. Y entonces eso es lo que pero en el caso de estos son cabecillas. Marcelo Odebrecht es cabecilla. Barata es cabecilla, es miembro de una cúpula organizada de corrupción. Por lo tanto, no pueden delatar a nadie que esté encima de ellos. Pueden delatar, sí, a expresidentes de la República, exministros, exfuncionarios del Estado, congresistas, en ejercicio o no, que son lo suficientemente altos, ¿no es cierto?, como para que le interesen al pueblo peruano, que estén tras las rejas, donde merecen estar. Y reitero, no por recibir fondos de campaña, porque recibir fondos de campaña, no sé si usted está de acuerdo conmigo o no, es una gran discusión, no está tipificado como tal en el Código Penal, y no está tipificado como tal en el Código Penal como delito, porque el Congreso no ha querido hacerlo así nunca, ¿no es cierto? A nadie se le es ilícito, pero no es delito, ¿no? ¿Qué hacemos, doctor? Sí, ¿no es cierto? Tengo razón, es bien mis lecciones. Claro, eso es una opinión que es bastante objetiva, pero como ya le digo, eso da para 20.000, digamos, especulaciones de tipo doctrinario y dogmático, porque un hecho puede dar lugar hasta varios tipos penales. Pero claro. Pero como le digo, pero el hecho per se solo, donación de campaña, fuera de los límites establecidos en la ley de partido político. Es que eso es entrar pues al tema, digamos, de la calificación. Claro. Pero el hecho per se no es delito, pues. Bueno, eso habría que compararlo, digamos, compatibilizarlo con las normas. Perdón, doctor, dígame en qué artículo. Yo no le puedo decir porque ya he tenido problemas por ese tema, por decir que es delito o por decir que no es delito, y ya se me ha dicho que estoy a favor de fulano o mengano, por eso es que yo en ese terreno prefiero ser prudente y es que si yo me pongo a decir es tal delito,
Entonces Pero van a si el decir, otro el día- doctor Duberlí ya está diciendo que está el delito. Pero el otro día lo agarraron con el tema de Pedro Pablo Kuczynski, tempranito en la mañana. Le dijeron, oiga, decir una declaración falsa ante autoridad administrativa, 411 el Código Penal, lo soltó al toque. No, es dije- delito. no, es dije- delito, pues. No, dije- Mentirle a una autoridad administrativa es delito. Claro, eso sí es clarísimo, pues. No, Es clarísimo, pues. Pero es que lo otro tiene pues varias hipótesis. Puede ser delito de defraudación tributaria, por no declarar. Puede ser falta administrativa conforme a la ley electoral. Exacto. Por, Es por eso falta le digo. administrativa de todas maneras. Por eso le digo, pues, Eso o no sea, hay hay, discusión. hay un abanico que prefiero mejor ya no decirlo porque ya le aseguro que si digo tal cosa, mañana va a ser. El doctor Duberlí ya estuvo a favor o en No, contra de mañana el fulano. titular, el doctor Duberlí no se atreve a decir que es delito. No he se dicho, atreve. no, acá una cosa es que no me atreva a decir qué delito es y otra cosa es que diga que es una cosa ilícita o no. Ahora, ¿qué contenido de ilícito tiene? Hay ilícitos administrativos, ilícitos penales, etcétera. Exactamente, por eso pues, pero no se atreve a decirlo, para ver que no hay seguridad, pues, si el presidente de la Corte Suprema no nos puede decir, por supuesto, mamita, es asesino, no, ¿se dan cuenta? Vamos a la pausa y rezamos, tenemos muchas preguntas para el doctor Duberlí acá, mucha gente me dice que nos está escuchando, estamos fritos, ¿ah? Estamos fritos, esto no va para ninguna parte. Vamos a la pausa y regresamos. Radio Santa Rosa tiene Facebook Live y ahí estamos recogiendo también algunas preguntas, algunos comentarios. Estamos también en vivo con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que mañana está de aniversario. Y aquí son 8:39, un último bloque con el doctor Duberlí Rodríguez, porque él se tiene que ir, lamentablemente, tiene muchas obligaciones, o creo que ya no me quiere ver más. Yo le he pedido que por favor el viernes venga a la misa del Señor de la Justicia para que vea el pedido del pueblo que hay acá en Santo Domingo por justicia. Un clamor, la verdad que es un clamor. Entiendo que se está sustentando el presupuesto, que el 29 tiene que sustentarlo. Yo espero que le den un presupuesto más amplio, doctor Rodríguez, porque si la justicia no llega a la gente, también es en parte porque se necesita más servicio judicial, ¿no es cierto? ¿Cómo van esas negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso? A ver, respecto al presupuesto que estamos ejecutando este año, nosotros hemos pedido pues una cantidad considerable, digamos, proporcional, prudencial para el próximo año, pero solamente se nos están aumentando 200 millones de soles de algo de más de 1.000 millones que habíamos solicitado. Entonces, el presupuesto que vamos a tener para el próximo año es un presupuesto de supervivencia, de gastos corrientes, de O sea, pago no hay de ampliación de trabajadores. servicio judicial. Así es, pero justamente aquí viene el tema, y yo, digamos, vuelvo a emplazar o a pedir, a solicitar al Poder Ejecutivo a que, por ejemplo, en el tema de corrupción, nosotros necesitamos un sistema de justicia especializada en delitos de corrupción que ya la tenemos a nivel nacional, que jefatura, que coordina la doctora Susana Castañeda y que está trabajando, yo creo, eficientemente. Pero también necesitamos en cada corte, en cada departamento, digamos, una suerte de subsistema. Entonces nosotros hemos solicitado que se nos dé una partida presupuestal para 32 juzgados anticorrupción. Ya, Y nos están dando solamente 8. Entonces, claro, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos, pues, no? entonces yo le he dicho que hagan pues un esfuerzo más, que por lo menos nos den, digamos, pues 16, la mitad. 16, por lo claro. menos la mitad. Porque además no es que solamente sean 8, porque son prácticamente 16, porque es un juzgado de instrucción preparatoria y es un juez de juzgamiento. Siempre un órgano judicial se tiene que duplicar. Entonces, yo creo que un buen mensaje en la lucha contra la corrupción es que nos den más presupuesto para los juzgados anticorrupción. Ese es un tema. Otro tema que, digamos, por ejemplo, va a haber estos días otra vez una marcha, ni una menos. Ajá. El tema de la violencia familiar y particularmente contra la mujer. El Poder Judicial también desarrolla iniciativas, porque también tenemos que ser creativos. Entonces, en Vía El Salvador, nosotros tenemos lo que se llama el módulo integrado de justicia en violencia familiar. ¿Y por qué le llamamos integrado? Porque todos los servicios de justicia se juntan en un solo ambiente, en un solo lugar. Ahí está la Cámara Gesell, está el médico legista para examinar a los agraviados, están los jueces atendiendo los 3 turnos durante el día, está la psicóloga, está el psiquiatra, está la ludoteca, es decir, está el servicio. Pero ¿qué pasa? Ya estamos colapsando. ¿Por qué? Porque como ahora el servicio ya está integrado, la gente ya se anima a ir a denunciar, porque antes tenía que ir a una comisaría por acá. ¿Es el único que tienen en Lima? El único que tenemos en Lima. El único.
Entonces estoy también pidiendo que este piloto Ajá. se replique a nivel nacional, porque nosotros tenemos que dar una respuesta a este fenómeno de violencia. Bueno, el año pasado, le digo, el anteaño pasado que salimos a marchar, y yo estuve en la marcha, este 25 también hay marcha, por si acaso, nos paramos delante del Poder Judicial a gritar Poder Judicial vergüenza nacional. Pero es que es lógico, doctor, o sea, con los jueces machistas que hay, con los fiscales machistas, con la policía machista, es imposible que las mujeres encuentren justicia en el Poder Judicial. O sea, una mujer tiene que ser desfigurada, pues completamente vejada, ¿no? Lesionada por 30 días para que le den una sanción grave. Se acaba de cambiar la ley, que es importante decirlo, y ahora si una mujer golpeada no entiende qué está pasando acá. ¿Por qué no se avanza en el proceso anticorrupción? Bueno, en principio porque estamos hablando no de pequeña corrupción ni de mediana corrupción, estamos hablando de gran corrupción en gran escala, vale decir de mega corrupción, y que además tiene un contenido especial que es corrupción política, porque compromete a ex jefes de Estado, compromete a ministros, a altos funcionarios. Por tanto, la investigación de por sí no es tan sencilla, porque ya no estamos ante un delito que tiene solamente un alcance nacional, tiene un alcance transnacional. Pero doctor, entonces la investigación no es tan sencilla, y obviamente también lo tengo que decir, hay que establecer cuáles son las competencias de los órganos del sistema de justicia. La investigación, en este caso, corresponde exclusivamente al Ministerio Público, y el Poder Judicial interviene cuando es requerido para medidas cautelares y cuando hay una acusación, si es que fuera el caso. Yo lo sé. O sea, lo que usted me está diciendo es que la Fiscalía no ha presentado todavía los acuerdos de colaboración eficaz. Le quiero explicar, porque usted dice la ciudadanía lamentablemente no entiende estos temas. Bueno, primero, cuando hay un proceso penal, con el nuevo Código Procesal Penal se llama proceso penal común. Vale decir, es un proceso que tiene etapas. Investigación preparatoria a cargo del fiscal, formula acusaciones, se llama etapa intermedia, se controla la acusación, y luego sobre la base de ese control se pasa a juicio oral, que es la tercera etapa, donde ya los jueces establecen la culpabilidad o inocencia de un acusado. Ese es el proceso penal ordinario que se sigue normalmente, pero existen lo que se llama procedimientos especiales. Uno de esos procedimientos especiales no siguen las etapas del proceso común, como que se queme etapas. Ese proceso se llama colaboración eficaz, que se puede dar en cualquier circunstancia, vale decir, cuando está en investigación, cuando hay acusación antes del juicio, incluso ya habiendo sido sentenciado, una persona puede, después de la sentencia, pedir el proceso de colaboración eficaz. Entonces, el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial que supone una negociación entre la Fiscalía y el investigado. Cuando llegan a un acuerdo, eso lo traducen en un acta, y esa acta se llama acta de beneficios y de colaboración. ¿Por qué se llama de beneficios? Porque el fiscal con el investigado acuerdan, por ejemplo, que no le van a poner pena, acuerdan que la reparación civil va a ser menor, o pueden acordar, digamos, beneficios. Y la colaboración, ¿por qué también se llama colaboración? Porque de qué manera colaboró, pues, el colaborador eficaz. El colaborador colabora con información. Es decir, no basta que el colaborador diga, yo, por ejemplo, entregué un millón de dólares. Tiene que además dar la información para que eso sea corroborado. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, el fiscal tiene que poner a disposición del juez de investigación preparatoria. Y el juez tiene dos opciones ahí. Si el juez considera que no está bien, hace una observación a través de un auto, se llama una resolución de auto. Y si el juez cree que todo está bien, dicta sentencia. Ese es el trámite, y en este momento, como usted dice, no ha ocurrido todavía ningún caso. Yo le he contado todo esto al público ya, ellos ya lo saben, muy bien. La pregunta es, ¿cuántos, no es cierto, actas de beneficios y colaboración se han presentado a los jueces peruanos hasta hoy en materia del caso de mega corrupción o de brecha anexos? Por lo que sabemos, porque yo no estoy enterado directamente, no soy parte en el proceso, todavía no hay ninguna acta de acuerdos de colaboración eficaz y de beneficio. Muy bien. Se ha dicho que está preparándose lo de Maiman, y por eso es que incluso el mismo fiscal pidió la variación de la detención por
comparecencia y el juez ¿Y le a usted aceptó. no le parece? También se dice que se estaría, digamos, trabajando en el mismo sentido en el caso de Barata, que ha dado también lugar a una suerte, digamos, de desencuentro entre el Ministerio Público y el Poder Ya, Judicial. muy bien. ¿Y a usted no le parece, así nomás, a simple vista, por más complicado que sea el caso, ¿no? Y habiendo pasado un año, y habiendo la voluntad de la empresa y de sus funcionarios de confesarlo todo y contarnos funcionario por funcionario a quién le pagaron, dónde está la plata, cuál es el número de la cuenta, ¿no le parece extraño que un año después no se haya presentado siquiera un solo convenio ante un juez peruano? ¿No le parece rarísimo? A ver, yo con todo respeto me permito discrepar con su apreciación, porque yo considero que es un tema bastante delicado el tema de esta investigación, porque mire, por ejemplo, ahorita que ha sido noticia del viaje de los fiscales a Andorra, y los fiscales tampoco son expertos en temas de contabilidad, entonces, por ejemplo, han ido con sus peritos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están recogiendo la información que permita corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces, porque quiero que también entienda la ciudadanía lo siguiente. La versión de un colaborador eficaz por sí sola no permite declarar culpable a una persona, tiene que ser corroborado. ¿Qué significa corroborado? Por ejemplo, si un colaborador eficaz dice, yo le di a fulano de tal $1.000.000, ¿cuál es la corroboración? Ah, ¿dónde entregaste el dinero? ¿Qué evidencias hay de eso? ¿Qué ruta ha sido? Eso, entonces, eso se llama seguir toda la ruta. Entonces, permítame, Usted está hace tiempo en el Poder Judicial. Yo le quiero decir una cosa. ¿Por qué con la señora Pinchi lo pudieron hacer tan facilito? En un año ya la señora tenía su colaboración eficaz y había cantado todo lo que había que saber. Y hoy en día, ¿no es cierto? Es el mismo Poder Judicial. Han pasado 17 años, ¿no? Hay unos muertos, otros vivos, pero la mayoría siguen ahí. No se puede. No se puede. Y Pinche contó de cuentas en el extranjero. Vladimiro Montesinos tenía millones de dólares en el exterior. No era bastante más plata la que le encontraron de la que le han encontrado hasta ahora a los coimeados de Odebrecht. ¿Por qué? O sea, la gente no es tonta y se da cuenta de que si Barata habla, de que si Odebrecht habla, de que si hablan los otros funcionarios, simple y llanamente, y no estamos hablando de donaciones de campaña, que hay toda una discusión si son lícitas o ilícitas, estamos hablando de cohecho, estamos hablando de colusión, de enriquecimiento ilícito. Se acaba pues el juego. ¿A usted no le parece raro? ¿O no le parece extraño? Bueno, formalmente parecería un poco extraño, pero yo quiero ser bastante, digamos, prudente. Yo no me atrevería, porque eso sería una suerte de acusación, por ejemplo, contra Hamilton Castro. Yo confío en que es un fiscal que está haciendo su trabajo y que al final yo creo que hay que esperar los resultados. Yo estoy, por ejemplo, en el tema de Toledo. Él ha anunciado ya que para estos días que vienen, él va a presentar formalmente el pedido de extradición para que vaya a Estados Unidos, digamos, oleado y sacramentado. Y ahí me imagino que ya debe haber terminado el acuerdo de colaboración eficaz con Maima. Ahora, en el caso Barata, ahí él ha cometido un error al excluirlo del proceso cuando la norma dice que ya formalizada la investigación preparatoria, es decir, existiendo proceso penal abierto, esa exclusión tiene que pedirla formalmente al juez, en este caso Concepción Carhuacho. Por eso es que Carhuacho le rechazó ese pedido, pero no ha cerrado. ¿Y no le parece rarísimo que Carhuacho le rechace el pedido? No, escúcheme. Es que es el tema pues de la formalidad y del principio de legalidad. El código dice que cuando un fiscal decide excluir de la investigación a un imputado, si es que ya hay proceso abierto, no lo puede hacer ya unilateralmente. Eso lo puede hacer el fiscal cuando hay lo que se llama investigación preliminar. Así es. Pero cuando ya hay investigación preparatoria, que es proceso penal,